Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor? Romanos 12, 1. ¿Ya lo tienen todo? Parece que sí. ¿Lo leemos juntos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Una vez más. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Padre Celestial, te rogamos que seas con nosotros y nos guíes en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. No cierren la Biblia, por favor. ¿Por qué este versículo es súper conocido? Todos lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos aprendido de memoria. Pero ¿cuál es la razón que hoy día yo quise compartir este versículo? Resulta que di una tarea en la clase de homilética a los jóvenes. Y saben, llegamos a este punto sobre la consagración. Y nuestros jóvenes, los que estaban en la clase, me empezaron a preguntar ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Como que era algo desconocido para ellos. Y son gente de la iglesia, ¿eh? No son personas así. Y me he dado cuenta que en nuestra iglesia, ahora pensando en varios lugares donde he estado, normalmente hay un pequeño problema sobre esto de la consagración. Realmente, porque, a ver, tenemos que aclarar, nosotros somos salvos gracias al Evangelio. El Evangelio es algo sumamente simple. Es tan fácil que se lo podemos enseñar a los niños, ¿no es cierto? Y los niños lo pueden comprender. Y incluso, les puedo decir algo, nosotros tuvimos cuando estábamos ahí en la villa, en otro local, resulta que llegó una niña que tenía un CI un poquito más bajo, no normal, digamos, ¿ya? Y como era más o menos de 11, 12 años, pero así alta, entonces la pusimos con los juveniles, con los que correspondían. Los juveniles, me parece que eran intermedios, me parece que son los que corresponden de ahí. Y la persona que es el profesor salió, después me dice, ¿sabe por qué me pusieron esa niña? No entiende nada, no sabe nada. Yo dije, pero es que esa es la edad que le corresponde. No, pero esa niña ni habla, no sé nada. Le pregunté una o dos cosas, ni sabe, creo que no sabe ni el nombre, dijo el profe. Yo dije, a ver, conversé con ella, claro, me di cuenta. Entonces la pusimos en la clase un poquito más baja, que eran los secundarios, pero era así más o menos la diferencia que había entre los secundarios y ella fue allá y el profesor cuando salió a la clase, el otro domingo que vino, exactamente lo mismo. No, esta niña no entiende nada. Por favor, sáquenla de aquí. Entonces, la hermana Elvita dijo, por favor, déjamela a mí en mi clase. La hermana Elvita enseñaba la clase de fundamentos, ¿ya? Lo mínimo que debe saber todo cristiano. Y la hermana Elvita nunca reclamó por la niña, tranquilamente. Pasaron varios meses, ¿ya? Y estamos ahí cuando una persona ya, porque en la clase de la hermana Elvita era de 3 meses y luego derivaba a los alumnos según la clase, porque esa clase llegaban niños de 12, 11, 12, 13, 14 o más nuevos o adultos, todos iban a la misma clase. Eso se llama la clase de fundamento, personas nuevas. Y saben, muchos de ellos empezaron a dar testimonio. El testimonio que daban es que gracias a esta niña muchos habían entendido el Evangelio. Aún más que lo que enseñaba la profesora. Lo dijeron así derechamente.
Y entonces le dije, pregunté, pero ¿cómo? Dígame cómo no voy a entender, dijo un varón. ¿Saben? Cuando empezaron a hablar del pecado, ella levantaba la mano y decía, sí, yo soy pecadora, yo soy muy pecadora, yo he hecho muchas cosas malas. Y entonces se miraba, entonces la hermana Elvita usaba lo que ella había dicho. Y luego, cuando hay una sola manera de quedar limpio de los pecados, es acercarse a la obra que hizo el Señor Jesús. Sí, Jesús es muy importante. Jesús vive aquí en mi corazón. Él me limpió de mis pecados. Entonces, la hermana Elvita usaba lo que decía, tengo el nombre, no se me va a salir, si se me sale, bueno, no importa. Pero, ¿saben? Y entonces las personas decían, ¿cómo es eso? Entonces la hermana Elvita explicaba cómo era la obra de Cristo, qué sé yo, todo, y que era necesario aceptarlo para que viniera a nuestro corazón y limpiarnos. Y entonces cuando la hermana Elvita en un momento dijo, ¿quieren recibir a Jesús? Sí, tienen que recibir a Jesús, le decía todo así, le mostraba con los dedos, porque Jesús es el único que limpia todo con su sangre, con su sangre le limpia, tienen que recibir a Jesús. Entonces, hermana Elvita pregunta, ¿alguno de ustedes quiere recibir a Jesús como Salvador? Claro, decían los demás que estaban allí. Y así, bueno, era mucho más, eran 3 meses de clase, por lo menos era mucho lo que enseñaba, pero todos daban fe, gracias a la obra de esta niña, que no tenía un CI normal, digamos. Ella era la mejor evangelizadora que teníamos en la clase. Era algo realmente precioso. ¿Cómo será que cuando ya ahora había que hacerlo pasar a clase, Elvita me dijo, no, déjamela a mí en mi clase con la joven nueva que venga, porque tengo una muy buena ayudante en mi clase. Y así las personas empezaron, varios, creo que estuvo 3 o 4 sesiones completas, un año entero con la hermana Elvita, y después pudo pasar a la otra clase porque ahora ya entendía un poco más de clase. Eso es sumamente importante. Ese es el Evangelio. Y ese es el que tenemos que aceptar cada uno de nosotros. La verdad es que nosotros somos pecadores. Eso no me cabe la menor duda. Y el Señor tiene que hacer una obra en nosotros para quedar limpios de nuestros pecados. Y es simplemente por lo que Él realizó allá en el pasado, ¿no es cierto? Para que nosotros hoy día, por fe, creyendo que como pecadores nuestros pecados todos fueron clavados allá en la cruz, podemos decir, o en el cuerpo de Jesús, Él lo pagó con su sangre derramada y fuimos salvos. Bueno, todo esto lo hablábamos en la clase también con los chicos, no lo de la niña, sino que sobre la obra de Dios. Me decía, pero eso es todo lo que enseñamos nosotros en la iglesia. Me decía el hermano, sí, pero es que resulta que esa es la primera decisión que tenemos que tomar todos y cada uno de nosotros. Pero pasado un tiempo, cuando empezamos a entrar en conocimiento de las verdades cristianas, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una segunda decisión. Y me dijo todo, ¿una segunda decisión? Y que conste, hijo de pastor. ¿Cómo es eso de la segunda decisión? No, si ya hemos hecho una, basta y sobra, no. La primera nos lleva al cielo, de eso no me cabe la menor duda. Pero la segunda nos prepara para vivir en esta tierra. Y le presenté este versículo. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Me dijo uno, o sea, ¿sabe que cuando yo vaya a Santiago, me dijo uno de los alumnos, voy a ir a conversar con usted de esto? Porque creo que es sumamente importante, porque ¿cómo que no me lo han enseñado a mí? O se me pasó, o creen todos que yo lo sé. Y eso fue algo realmente especial. Pero este versículo, ¿a razón de qué está aquí en la Biblia? Porque es necesario que nos demos cuenta, cada uno de nosotros, que la Biblia es una sola verdad maravillosa, y hay una razón para que el Señor nos ponga este versículo ahí. Y está pensando en el contexto, en lo que está en el capítulo 11 de este libro, ¿ya? ¿Y cuál es el contexto? Entre otras cosas, les invito a que cuando estén en su casa lean, por favor, el capítulo 11. No es necesario leerlo ahora, pero simplemente eso.
entre las muchas cosas que nos enseña, ¿no es cierto? Que el plan de Dios, de salvarnos, ¿cierto? El plan era para Israel. Y si van al versículo 1 del capítulo 11, yo no abrí la Biblia acá, debía haberlo notado acá. Romanos. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 1 del capítulo 11 Digo, de Romanos? pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Exactamente. ¿Se fijan ustedes? Siempre se nos ha enseñado que ¿cuál es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento? La iglesia. Pero algunas veces nos dicen, pero los judíos no tienen nada que ver con nosotros. O sea, ellos son totalmente desechados de Dios justamente por la incredulidad que ellos han tenido. Porque hablando bien en serio, los israelitas, los judíos, ¿no es cierto? Aparte, ellos viven de acuerdo a la ley. Si por la ley ellos se pueden salvar. Y es verdad, así es lo que está enseñado en el Antiguo Testamento. O sea, ellos sabían que eran pecadores, pero sabían también que iba a venir un Mesías. Y el Mesías, aquel que llegaría, sobre él se pondrían los pecados para ser limpio. Y tenían un ritual continuo. Y ese ritual era muy simple. Lo que tenían que hacer era cuando estaba el tabernáculo, era llevar el corderito, llevar hasta a la entrada del tabernáculo había un altar de bronce, y en ese altar de bronce uno se acercaba allí. Yo pecador, judío e israelita, pecador, me daba cuenta que había hecho algo incorrecto, llevaba mi ovejita. ¿Y qué pasaba cuando yo llegaba a ese altar? O cuando llegaba cualquiera del pueblo de Israel. Entonces ponía las manos sobre el corderito. Y era como que en ese momento los pecados de él los traspasaba al corderito. Y después venía el sacerdote, le pasaba un cuchillo y él tenía que matar el corderito. Era fuerte, era para que supiera lo terrible que es el pecado y la forma como tenía que ser limpiado el pecado. Y entonces de esa manera sucedía que obviamente la gente cuando salía de ahí, porque tomaban después el corderito muerto y lo ponían en el altar y lo quemaban por completo, o en fin, habían varios rituales que se hacían con ello. Y eso estaba apuntando a la obra que iba a hacer el Señor Jesús en el futuro. ¿Ya? O sea, ellos tenían la verdad, siempre tuvieron la verdad ahí a mano, cerquita. Por eso cuando el Señor Jesús vino, cuando Juan el Bautista da testimonio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, pero ahora no solo de los israelitas, sino que del mundo. Y ese es el Evangelio. ¿Sí? Nosotros somos salvos por la obra que hizo Jesús en la cruz. La realidad es que somos pecadores todos y cada uno, y no podemos de ninguna manera evitar esta situación. Esta mañana yo le pregunté a una persona, a Krishna, le pregunté si había tenido, a ver, te voy a preguntar a ti, Fernanda, tú en el colegio, cuando estuviste en el colegio, ¿tuviste profesora de matemática o profesor de matemática, de castellano? ¿No es cierto? De varias cosas. Pero un momento, ¿tuviste alguna profesora que te enseñaba a mentir? ¿Y por qué lo haces? Porque sale de aquí adentro, ¿no es cierto? O sea, somos así nosotros. Y entonces, es lo mismo que hice con el Krishna en la mañana. Porque a veces las cosas malas a nosotros como que tenemos un saco de cosas malas y van saliendo de una, de otra, de qué sé yo,
Y de repente uno se da cuenta que no debiera haber hecho. Y sobre todo cuando anima a la iglesia y hablamos de estas cosas, se hacen como visibles. ¿Ya? Y entonces, ahora, desde el momento que se hacen visibles, nosotros tenemos que darnos cuenta que gracias a ello, que hay un sacrificio que es beneficioso para que nosotros pudiéramos tener esta tremenda verdad. Pues bien, los judíos, que estaban eran los del Antiguo Testamento, y eso es lo que leí ahí, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento porque fueron escogidos por Dios. No porque eran los más, no eran los más inteligentes, no, simplemente porque Dios escogió a ese pueblo. Y nosotros tenemos que respetar eso. Y como decía el versículo 11, el capítulo 11, versículo 1, decía, pues digo, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? Y en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Dios, se puede decir, los desechó, digamos, en forma, por lo que sigue diciendo en el capítulo, en forma por un tiempo. ¿Ya? Porque ellos desecharon a Jesús, entonces, si ellos desecharon a Jesús, perfecto, yo lo desecho a ustedes. Pero nunca han dejado de ser el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento. Y creo que hasta el día de hoy son. Porque incluso explica que por su incredulidad ellos justamente fueron desechados. La incredulidad, que es lo que aparece allí. Pero ahora Dios, dice, si ustedes lo leen bien, se van a dar cuenta que dice, pero Dios puede a su tiempo cerrar esta puerta porque ellos fueron desechados los israelitas para que se cumpliera el número de los escogidos, o sea, los que no somos israelitas o judíos, pudiéramos llegar a aceptar a Jesús como Salvador personal. Entonces, y dice pero a su tiempo Dios tiene todas las cosas ordenadas, porque Dios es el que ha creado todo este plan que tiene, y no lo va a desechar así como así. Y por lo tanto va a llegar un día cuando se cierre la puerta de nosotros ahora, de los cristianos. El Señor ahora va a salvar al pueblo de Israel, a todos, no solamente, seguramente porque todos van a aceptar a Jesús como Salvador, y eso va a ser allá en el tiempo del milenio, o sea, al final de la gran tribulación y al principio del milenio. Y lo único que va a pasar al milenio van a ser los que han aceptado a Jesús como Salvador personal, a los que van a entender claramente esta tremenda verdad. Y lean el capítulo, es súper importante. Ellos fueron desechados, y más encima, ¿saben cómo nos dice en este pasaje Dios? Que nosotros somos acebuche. No somos de la higuera, o sea, de la ¿cómo se llama ese? El acebuche es como injertar, pero ¿de qué? ¿De qué es lo que es la rama? La rama es de olivo, ¿ya? Porque al pueblo de Dios, en este caso del Antiguo Testamento, se le llama como el olivo verdadero, el olivo. Y nosotros somos acebuches, somos un olivo silvestre que salió así nomás. Y entonces ahora el olivo silvestre, que somos nosotros, lo injertó en la planta verdadera. Y por eso podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Se ve usted? ¿Ya? Y entonces llegamos él puede volver, cierra la puerta y los israelitas van a volver a aceptar a Jesús y van a volver a ser el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y van a reinar con nosotros en ese milenio. Básicamente eso. Pero hermano, ese es el plan de salvación. El plan solamente para salvarnos, es lo que está hablando anterior. El problema es que estas personas tenían la verdad, vivieron muy cerca de Dios, conocieron el poder de Dios, conocieron todo, pero aún así se volvieron incrédulos. Muchos de ellos empezaron a seguir otros dioses. Y eso lo relata, pero de forma clarita, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, los desechó para que entráramos nosotros. Pero Dios, ¿por qué? Porque ellos nunca llegaron a esta segunda decisión, a la decisión que nos enseña en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice,
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Si miramos esto, hermano, nos vamos a dar cuenta una cosa bien importante. La primera parte del versículo, ya tengo ya el lugar donde lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo puse en el justo lugar? Disculpen, para no cometer. Si se fijan, hay una primera frase que está allí, cuando dice, así que. ¿Qué significará ese así que? ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Por qué empieza esta frase diciendo, así que? Es consecuencia de lo antiguo, de lo anterior. Dice, por lo tanto, de lo que yo les dije en el capítulo 11, podemos decir así, o tal vez de otra manera puede decir, dado lo que les expliqué del capítulo 11, es lo mismo, la frase, así que tiene ese significado. O, ahora os toca actuar a ustedes que son hijos de Dios, ustedes que han aceptado a Jesús como Salvador personal. No pueden quedarse solamente con haber aceptado a Jesús, ¿saben? Mucha gente dice aceptar a Jesús, pero nunca les cae, la verdad por completo a su mente, que ahora han entrado en relaciones con Dios. Y si hemos entrado en relaciones con Dios, Dios también va a tener que ponernos ciertas cláusulas a cumplir. Y una de esas es esta, que nos consagremos. Pues dice, así que, por lo tanto, como yo deseché a los israelitas por un tiempo, cuidado, no vaya a ser que también tenga que desecharte a ti. Porque has conocido la verdad, pero resulta que te quedaste ahí nomás. Y hay mucha gente en nuestras iglesias que han aceptado a Jesús, pero no han llegado a este punto de la consagración. ¿Ya? Es algo realmente tremendo, es muy importante. ¿Ya? Y miren, y luego vean lo que viene en la segunda frase que vendría así. Os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego. ¿Qué es eso? Es un llamado. ¿Ah? Pero es un llamado, no cuando dicen, ya, ven, por favor, no. Es un llamado así, llamado cariñoso. Te llama en forma cariñosa, ¿no? Y nos hace en forma directa a cada uno de nosotros. Tampoco es una orden, ¿no? Porque nos está rogando. ¿Saben? Yo pienso que algo debe haber sido de lo que prediqué hace un tiempo aquí. Es como más o menos aquel día cuando Adán y Eva pecaron. ¿Se acuerdan que se pusieron los delantales de unas hojas y luego se escondieron? ¿Por qué se habrán escondido en esa oportunidad? Se escondieron porque sabían que habían hecho algo malo. Ahora, ¿esconderse de Dios? ¿Se podrá uno esconder de Dios? Dios está en todas partes. ¿Ah? Está en lo más profundo, nada si hubiera un abismo ahí, o si subimos hasta lo más alto, Dios está. ¿Ya? Por lo tanto, pero lo que me llama la atención es la frase esta que la usé, cuando dice, Adán, ¿dónde estás tú? Dios le estaba llamando. ¿Ah? Casi, yo tengo la impresión que ese día fue como el dolor del corazón de Dios. ¿Ah? Yo te creé a mi imagen. ¿Ah? Tú eres parte de mí. ¿Ah? Por eso le decimos Padre, ¿no es cierto? Por lo tanto, te di vida, te di todo. Y resulta que ahora mira lo que hiciste. Pero él estaba viniendo de alguna manera así con dolor. Y yo creo que los ruegos son eso. El ruego no es un ruego simplemente, por favor, hagan esto, aquello, lo otro, no. Sino que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Ah? ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿Ah? Es la razón para hacer lo que nos pide. No es un miedo al castigo, no. Ni tampoco es una obligación, sino la expresión de gratitud. ¿Ah? Por la compasión, por el amor que él sentía.
Adán y Eva, yo creo tener sentido el amor en las fechas anteriores, digamos, a ese momento. Cuando yo no me cabe la menor duda que Adán y Eva tenían conversaciones con Dios. Y como eran seres hechos a la misma imagen de Dios, podían hablar a la altura más alto, más. Para mí, Adán y Eva, yo creo que los hemos puesto en este día, si hoy día, podrían hablar con las personas más filosóficas, las más altas, con toda la gente más importante, intelectualmente hablando, y yo creo que de ninguna manera podrían, no habría desnivel. ¿Ah? Pero cuando hablaban con Dios era así. Pero resulta que después de eso, después de la caída, ya ahora a Dios tenía que pedirles que, o sea, prometió el Salvador, obviamente, ¿ya? Pero esa es la tremenda misericordia que ha tenido Dios. Dios no mira nuestros pecados. O sea, Dios espera de nosotros un cambio real, no una apariencia de religión. Porque la iglesia nuestra no enseña ninguna religión. Eso tenemos que tener claro, ¿ya? Dios no te va a salvar porque vienes a esta iglesia, o ya sea con mucha gente o con poca gente. Dios no te va a salvar por eso. Simplemente te va a salvar porque tú eres un pecador y porque fuiste, desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? El Señor te designó que ibas a ser un hijo de Dios. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar esto de una manera de gratitud. Gracias, Dios, porque me diste la salvación de mis pecados. Porque si sigo con mis pecados, lo único que me espera es el infierno. Aun cuando tenga religión. Por eso no basta que la gente diga, sí, acepto a lo que Jesús hizo. Perdón. Porque todavía no entienden. No sé si les pasó a ustedes. ¿Ya? Cuando le hablaron del Evangelio, Fernanda, ¿tú aceptaste a Jesús? ¿Te acuerdas más o menos en qué edad tenías? Cuando lo acepté, pero de verdad. ¿Ah? No, a ver, ¿cómo dijiste? De verdad. Escuchen eso. Es lo mismo que dicen todos los jóvenes, por si acaso. Pero alguna vez cuando eras más pequeña, ¿hiciste alguna decisión por Cristo? Porque dijiste de verdad. ¿Cuándo le dijiste a Jesús de mentira? Cuando estaba más chica. Cuando estabas más chica, te dijeron que había que aceptar a Jesús y lo aceptaste. Pero llegó un día cuando tenías, qué sé yo, ¿a qué edad más o menos? Y que sé de verdad. Para 15, 16. Desde entre los 15 y 16, recién comprendiste el Evangelio, que para mí la salvación tuya es desde cuando lo aceptaste cuando niña. Lo único que llegaste a comprenderla totalmente cuando la fecha de verdad que dijiste tú, cuando ahora lo entendiste. Eso es lo que nos pasa a muchos. Y muchos hermanos de la iglesia nuestra han aceptado a Jesús, pero hasta ahí nomás se quedaron. Como que no han crecido, como que no se han enfrentado a este Dios. ¿Ya? Yo le preguntaba justamente a este joven, y por si acaso, les cuento. Yo por muchos años fui director de un campamento de niños, ¿ya? Y lo hacíamos tanto en Ranchillo como en el Monte Águila, ¿ya? Y por ser director, yo me preocupaba. Todos los niños que llegaban al primer año al campamento, yo decía, hacía una lista de partidas, uno por uno, hablando si habían aceptado a Jesús como Salvador personal. Pero los que venían por segundo año, yo me preocupaba de esta otra parte, de lo que quiero hablarle a ustedes. ¿Ah? Y eso es algo realmente. Un hijo del pastor también me dijo un día, cuando lo llamé la primera vez, sí, me decía, sí, yo hice eso, yo acepté a Jesús. Y cuando le hablé de esta segunda parte, ¿saben? Él quedó pero así fascinado, me dijo, pero no puede ser, eso también es importante, claro que es importante. Y saben que cuando íbamos terminando el campamento, él saca así su cuerpo por casi la mitad del
por la ventana del vehículo que lo llevaba y me dice, pastor, yo voy a venir el próximo año. ¿Tiene algo más para mí? Sí, le dije yo. Ven el próximo año. O sea, empezó a notar que había que pasar de un plano a otro plano. ¿Ya? Uno es aceptar a Jesús. Perfecto. Y vamos al cielo. Sé que lo hicimos de forma correcta. Y correcta significa que ya lo entendimos. A los 15 años, como dijiste tú. ¿Ya? Es lo que le pasa a todos. Pero hermano, ahora, ¿por qué el Señor nos dice este ruego? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Ah? Esto, por la gratitud que tenemos por las cosas que nos ha bendecido nuestro Dios. Por lo tanto, el amor de Dios es tan grande que nosotros todavía no lo vamos a entender en su cabalidad hasta que no estemos allá en el cielo. Cuando estemos en el cielo, porque ahora yo más de alguna vez, parece que a medida que uno va conociendo más de las cosas de Dios, yo de repente digo, ¿por qué Dios salvó a Ángel Calderón? Si soy tan re malo. ¿Ah? ¿Cómo caigo una y caigo dos y caigo 10 y tengo que andar pidiendo perdón? Y parece que entre manos uno se acerca al Señor, parece más tiene que pasar de rodillas porque parece a darse cuenta de que a veces lo que era más o menos malo era realmente malo. ¿Ya? Entonces, pero aquí viene la parte, ¿qué es lo que se nos pide a cada uno de nosotros? Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí viene, presentar nuestros cuerpos elude un firme propósito, ¿no? O compromiso, hacer como un compromiso con Dios. De una vez por todas, incluye todo lo que somos, nuestros actos. Señor, hago mi compromiso de ahora en adelante voy a vivir de acuerdo a las verdades que tú me enseñas en tu palabra. Oye, es tremendo esto. ¿Ah? Es tremendo. Incluso mi tiempo va a empezar a ser de acuerdo a como tú esperas que yo debo darte a ti. E incluso mis energías físicas. ¿Ah? Todo lo que tengo lo debo poner en tus manos. Y ahí empiezan los problemas, digamos, ¿ya? Porque nosotros queremos vivir nuestra vida como es normal, ¿ya? No, queremos vivir nuestra vida. Y más encima dice sacrificio. Porque, hermano, hacer las cosas de Dios es como una ofrenda de sacrificio a Dios. Eso es la acción de renunciar, ¿ah? Sufrir la pérdida o entregar algo muy valorado en beneficio a esta noble causa que es el Evangelio. Y saben ustedes que de eso nos falta mucho a cada uno de nosotros. ¿Ah? Y saben por qué. Y por eso yo creo que sufrimos más de lo suficiente. Porque simplemente nos quedamos un poco en el yo. No, si yo acepté a Jesús. Yo dije que era pecador y acepté a Jesús. Perfecto. Pero se ha mantenido como una religión. Pero el Señor espera más que eso de nosotros. Que nos entreguemos. Así como cuando llevan el corderito, ¿no es cierto? Ese como un sacrificio. Este sacrificio lo tomaban, lo mataban y después lo subían ahí a quemarlo. A nosotros, en el caso mío, es lo mismo como ponerlo ahí, en el altar. Y eso nos cuesta. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que poner mi inteligencia, mis sentimientos, mi voluntad en las manos de Dios. Y el Señor que nos va a bendecir mucho más aún. ¿Ah? Eso. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir todos los días en las manos del Señor. Y para eso tenemos que hacer una decisión. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Yo les pregunté a los jóvenes que hago clase en el IPEC. Yo les enseño obra personal. Hasta ahí bien, cuando aprender los versículos, todo lo que hay que decir en cada punto de la salvación, van súper bien. Pero cuando digo, pero hermano, para hacer obra personal se necesita primero estar consagrados. Algunos me dicen, ¿pero cómo? Sí. Yo te voy a usar cuando estés consagrado.
Podrá hablarle a toda la gente si quiere, pero un momento. ¿Cuándo va a ser eficaz ese trabajo? Es cuando tú estés en esta condición. Puesto en las manos del Señor como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. Me entrego a ti. Haz conmigo como tú quieras. Ese es el minuto cuando el Señor va a orar. Y como dice el versículo que en Hechos 1:8, que dice, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el momento que espera Dios de cada uno de nosotros, para bendecirnos. Y fíjense ustedes lo que viene después. Dice que es vuestro racional culto. Y cuando hablamos de racional es algo entendible, algo de la razón. Yo entendí. O sea, Dios quiere usarme, pero no me quiere usar simplemente como otros, sino que Él espera de mí consagrado. Yo me entrego a ti. Hago tu voluntad. Tanto mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de pensar, e incluso todo mi cuerpo lo pongo en tus manos, Señor. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener un poder que no es nuestro, es el poder de Dios. El Espíritu Santo que está viviendo en nuestros corazones, desde que aceptamos a Jesús como Salvador personal, empieza a producir muchos beneficios a los que están alrededor de nosotros. Hermanos, necesitamos esto. Necesitamos, se refiere, dice, a una forma de adoración consciente, inteligente y voluntaria, donde una persona ofrece toda su vida y acciones a Dios. Por lo tanto, significa un servicio espiritual de adoración basada en el entendimiento, porque Dios no nos lleva como un rebañito, así cada uno tiene que ir como rebaños, y no. Espera que cada uno en forma particular haga su decisión de seguirle a Él. No es una ceremonia ciega o como una cosa mecánica. Como estamos en el grupo, vamos para adelante. No. Espera que cada uno se ponga así y diga, realmente, este segundo paso lo quiero dar. Y voy a inclinarme delante de Dios y decirle, Señor, me consagro a ti. Voy a hacer este sacrificio por ti, para tu honra, para tu gloria. Y úsame, Señor. Y estoy seguro que el Señor nos va a tomar en sus manos. Nos va a llenar de dones. Y estoy seguro que vamos a poder ser buenos, podemos ser así, cristianos de fe, ¿cómo se llama? ¿Saben? Hay una cosa que me llama mucho la atención. Todos estos viajes que hago, este viaje, parece que lo he contado acá, pero no importa que lo cuente, 1000 veces lo voy a contar, no hay problema. ¿Saben? Cuando yo he ido a Estados Unidos o a Brasil, a estos congresos de CIEF, congresos de APEN, ¿ya? Yo miro a las personas y, ¿saben? Yo me gozo de mirar a la gente. Parece que la vida espiritual sale por los poros de la gente. Hay como un gozo tan grande que uno lo ve físicamente, está ahí. La persona te está conversando, qué sé yo, pero tú no ves solamente la persona, sino que ves algo más que eso. ¿Ya? Y se los conté aquí, yo termino llorando cuando les cuento los cultos de oración que teníamos allí en Estados Unidos especialmente. ¿Saben ustedes que no entendíamos todo lo que se decía, porque se hablaba en inglés, en qué sé yo, en cuántos idiomas, raro, y como todos hablábamos diferentes idiomas, entonces era una Babel prácticamente. Pero ¿saben? Era tal la presencia del Señor, que de repente ya no, la emoción era tan fuerte que teníamos que llorar, y caía la lágrima, pero uno de gozo, no eran de rabia, no eran de qué sé yo, de tristeza, no, al contrario, eran de un gozo tan grande, que eso fue lo hicimos, lo que nos vivimos con el hermano Teo, ¿ya? Estábamos ahí
cómo será que luego terminaba el culto de oración que duraba 1 hora y media más o menos? Y eso era a las 6 de la mañana. ¿Ya? ¿Y sabe usted? Que salíamos de ahí para tomar desayuno y caminábamos como 2 cuadras para llegar a donde estaba el desayuno, donde estaba el comedor. Pero creo que la primera cuadra o la segunda cuadra casi nadie hablaba, todos lloraban. Y no importa, eran hermanos del África o eran hermanos de, qué sé yo, de cualquier parte del mundo, que íbamos caminando y tratábamos de hablar y no podíamos. Era tan la emoción tan grande, ¿ya? Que al final uno decía, creo que hemos estado en el cielo. Y eso es lo que debiéramos aprender, o sea, debiéramos aprender, a ver, vivir de esta manera. Estoy seguro que vamos a empezar a vivir nosotros en el cielo, ahora aquí. Esto no es privativo solamente para los gringos, ¿ah? Esto es para todos y cada uno de los cristianos. ¿Ah? Él espera dando esta bendición de una manera especial. Y obviamente eso es lo que hace que esta organización ya esté en todo el mundo. ¿Ya? Y es algo realmente maravilloso. Y saben, anoche prendí, porque yo siempre prendo el televisor para que me acompañe, pero anoche vi algo que me llamó harto la atención. Unos brasileños fueron a Corea y ellos llevan una misión contaban ahí. Lo que nosotros queremos hacer en el día de hoy, explicaban, es ver las iglesias más grandes del mundo están aquí en Corea. Ustedes saben que Corea ha vivido un tiempo de avivamiento que ya lleva 15 años. Y allá las iglesias se abren a las 4 y 5 de la mañana, porque la gente va a orar primero a la iglesia para luego ir a trabajar. Vean ustedes, es algo realmente tremendo. Y entonces vamos a ir a la que dicen que es la más grande del mundo, dijeron ellos. Y presentaron a la iglesia de John Gong-Gi-Cho, algo así, que tiene algo de 600.000 o casi 1.000.000 de miembros. Es algo real, Paul Jong-Gi-Cho, algo así. Algo así, bueno, lo que me interesa es el segundo, lo que voy a hablar después. Y realmente presentaron, y era casi un estadio. Era algo realmente precioso, precioso. ¿Ah? Y como eran las alabanzas, explicaron cómo era la palabra, y era algo realmente precioso. Todo lo que mostraban, y estos brasileños quedaban pero fascinados con aquello. Y saben, fueron la segunda iglesia más grande de Corea. ¿Cuál cree usted que tiene como nombre? La Iglesia Presbiteriana de Corea. Y si la otra era bonita, cuando de repente me muestran el edificio, era un edificio inmenso, de puro vidrio, todo lo que había, y había que subir como hasta el 3er piso para lograr tener asiento, porque ya el plan está todo lleno, y estaba el coro que cantaba, que debe haber sido unas 100 personas, por lo menos, pero era solo una partecita así, como 100 personas allá. Estaba por acá la orquesta, por allá estaba, y lástima que no cantaban un himno de los que nosotros cantamos. O sea, ellos son realmente así como nosotros somos. Y era una iglesia pero tremenda. Yo no sé cómo se llama lo que vi, porque yo solamente aprendí y apareció. Y fue a lo mejor ponerle brasileros, eso en YouTube por si acaso. Pongan ustedes brasileño en Corea visitando iglesia. Yo pienso que por ahí puede aparecer y van a quedar ustedes fascinados. Y después fueron a otra iglesia más, pero las dos más grandes eran la de Paul Jong-Gi-Cho y la iglesia presbiteriana, que entonces dije, y la verdad es que los hermanos se sintieron pero fascinados. ¿Cómo será que incluso los invitaron? Me parece que en esa fue. Los invitaron a almorzar también a ellos, porque también tienen
un bar, no sé cómo se llama, un restaurante, no sé cómo se llama la cosa, pero que preparan comida para todas las personas que asisten. Y que conste, y nos habían no sé cuántos miles de personas en esa congregación. Yo quedé pero fascinado ayer. Yo dije, voy a contarle a los hermanos lo que vi. Porque a veces, hermanos, nosotros estamos tan así, digan, nos juntamos 5 hoy día. Y ya creemos que es una tremenda multitud que tenemos. Pero cuando uno mira lo que pasa fuera del país, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Será que nosotros no hemos quedado en la primera parte, solo plan de salvación y nada más? ¿Cuánto han avanzado hacia la consagración? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Soy yo uno de ellos? Creo que deberíamos pensarlo, por favor. ¿Estamos dispuestos a decirle a Dios, voy a hacer tu voluntad, Dios? Es lo que le hago, como digo a los jóvenes, en el IPEC. ¿Saben? En un momento le digo, a ver, nuevamente, disculpa, Fernanda, voy a decirte de nuevo, le digo, como tú eres la más joven de todas, ¿ya? ¿Tú te acercarías al papá y a la mamá un día? Llegar allá, porque tú vas ahora un día para las vacaciones, porque ahora. Y un día sienta al papá y a la mamá ahí en el living o en el comedor. Le digo, mamá, de ahora en adelante yo voy a hacer solo lo que tú mandes. ¿Qué te parece? Ya, muy chistoso. ¿Ah? No me creerían, pero no. No te creerían, porque... Pero tú le dices, no, yo estoy dispuesta, de ahora en adelante solo voy a hacer lo que ustedes digan. No sé, mi papá estaría muy feliz. Los papás siempre serían felices, pero también yo creo que Dios sería muy feliz. Cuando le decimos a Él, a Dios, aquí estoy, me entrego a ti. Voy a vivir como tú quieres. ¿Qué te parece? Es un paso nuevo. Eso, una cosa se llama salvación cuando aceptamos a Jesús. Consagración cuando nosotros racionalmente nos damos cuenta que necesitamos este paso y lo damos. Y ponemos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Fantástico, ¿no es cierto? Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Hermano, por favor, pensemos en esto. Es sumamente importante porque creo que es la única manera como nosotros podamos, y creo que es la respuesta que Dios espera de nosotros. ¿Ya? Esto creo que es el camino. No que solamente aceptes a Jesús, porque es como una cosa como de allá. Ya, en último caso ahí voy a hacerlo. Perfecto. Pero ahora, después que entendí el Evangelio, ahora Dios quiere algo más de mí, claro, que me entregue a Él. ¿Estarán dispuestos ustedes a entregarse? ¿Estoy yo dispuesto a entregarme? Piénsenlo. Y si están dispuestos, hablen con Dios. Y digan, Señor, aquí estoy. Así como le decía a Fernanda, Padre Dios, quiero hacer solo tu voluntad. Úsame para tu honra y tu gloria. Y estoy seguro que el Señor va a tomar esa decisión que has tomado y te va a bendecir de una manera que todavía no lo hemos aprendido a vivir. Yo estoy seguro que es lo que necesita nuestra iglesia. Y estoy seguro que si empezamos 1, 2, 3, 10, y empieza a hacer como una explosión, ¿no es cierto? Estoy seguro que a lo mejor vamos a tener una iglesia tan grande como que tienen los coreanos de la iglesia presbiteriana. Cuando la vean ustedes, miren en el televisor, por favor, van a decir, no puede ser. Pero así es, simplemente porque ellos se han entregado a Dios. Por eso ellos ya han viviendo 15 años en avivamiento puro. Y el avivamiento es ese, entregarnos a Dios. Díganme, la vida de hoy a veces no es muy buena, a veces sufrimos, a veces estamos en solitario, a veces sufrimos por las cosas que nos pasaron, pero hay muchas cosas que nos van a pasar si nos entregamos en la mano del Señor. Y todas van a ser buenas para nosotros.
Y empieza a porque todas las bendiciones están ahí. Yo creo que a veces algunas bendiciones están retenidas. Tengo tantas bendiciones para ustedes, es como, no sé, la mamá del Martín trabaja en Chile Express, donde ponen cajas así para enviarlas para diferentes partes. Yo creo que el Chile Express que tiene Dios en el cielo debe estar llena de cajas de bendiciones, porque hay varias para Cilinda. Y Cilinda no la ha pedido. O la hermana Eliana no la ha pedido. O el hermano Claudio no la ha pedido. O Fernanda y yo no la hemos pedido. Simplemente ¿por qué? Porque Dios está dispuesto a darnos. Pero va a darnos justo lo necesario en el momento preciso, como una bendición. Piénsenlo, medítenlo. Y estoy seguro que va a ser de bendición. Tomen ese versículo, leyéndolo varias veces, y hasta que se haga real en su vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, que el Señor sea con ustedes.